tempestad, avivas mi oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto en bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Solo en el nombre de Jesús es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Iglesia Tierra Deseable, Dios los bendiga. Para nosotros es un placer poderlos acompañar en el devocional del día de hoy. Vamos a tener un tiempo bien especial de oración. Queremos pedirles que nos acompañen con una actitud reverente. Estamos con mi esposa Ginette. Hoy estamos a cargo de dirigir este precioso tiempo. Los invitamos a que nos acompañen. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso de oración.
Gracias te damos, Señor, porque no hay nada más hermoso que poder estar en tu presencia, porque no hay nada más grandioso, Señor, que poder elevar nuestra voz delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que con todos los que nos reunimos a través de este medio, Señor, a través de este canal, seamos elevando una oración delante de tu presencia, Señor, que nos permita, Padre Celestial, poder tocar el trono de la gracia, Señor. Te agradecemos porque sabemos que la oración del justo puede mucho, porque sabemos que cuando venimos delante de ti y pedimos conforme a tu voluntad, tú concedes los deseos de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que cada cosa que te pidamos cuando venimos a estos tiempos de oración, Señor, sean marcadas porque pedimos conforme a tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios placeres, para nuestros propios caprichos, Señor. Enséñanos a pedir, enséñanos, Dios, a ser generosos con nuestra oración, que oremos por el necesitado, que oremos por el cansado, que oremos por el atribulado, Señor, que oremos porque el pueblo se fortalezca espiritualmente, Señor, porque crezca en conocimiento, porque seas tú siendo el Señor de sus vidas, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a poder vivir en medio de tu presencia, Señor, a poder tener ese tiempo en que venimos delante de tu presencia, Señor, y que hablamos para escuchar tu voz, Dios, para escuchar tu guía, para escuchar tu consejo, para escuchar tu instrucción, Señor. No permitas que nuestra oración caiga en la rutina, caiga en la monotonía y caiga en una oración, Dios, que solo pide, que solo reclama, que solo exige, que solo declara, Señor, sino que al contrario, cada oración que hagamos delante de tu presencia tenga ese sello de que está guiada por tu Santo Espíritu, Señor, de que es tu Espíritu el que nos enseña cómo debemos orar, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que nuestras oraciones llegan delante de tu presencia, Señor. Y si acaso tenemos odios, enemistades, rivalidades, contiendas, iras con nuestro hermano, con nuestra familia, con nuestros conocidos, si estamos en pecado, Señor, te pedimos que nos perdones, que pongas en nosotros ese espíritu de arrepentimiento para que como vasijas santificadas podamos elevar una oración, Señor, que no tenga obstáculo, que no tenga estorbo delante de ti, Señor. Santifícanos, Señor, santifica nuestras vidas, Padre. Lo que nosotros más necesitamos, Dios, es conocerte. Lo que nosotros más necesitamos es poder estar delante de ti. Lo que nosotros más queremos, Señor, es que tú seas llenando nuestra vida de ti, Padre, porque en la medida que te conozcamos, en la medida que tengamos una relación especial contigo, Señor, nuestra vida se fundamentará cada vez más en ti, Señor, y los problemas, las angustias, los conflictos, Señor, ya no tendrán cabida en nuestro corazón y tú nos darás las herramientas para llevar una vida en santidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, sus necesidades, pero sobre todo su necesidad espiritual, su necesidad de ti, Señor. Bendito Rey, queremos poner en tus manos, Dios, las iglesias de Colombia y el mundo entero, Señor. Necesitamos más de tu presencia y de tu sabiduría, Señor, en cada casa, Señor, en cada iglesia que se ha convertido, Señor, en ese tiempo especial de compartir y de buscarte, Dios, inclusive desde nuestras casas. Te pedimos por los hogares, Señor, te pedimos por tierra deseable, por líderes, pastores, Señor, por cada miembro de la congregación, por cada adulto mayor, por los adultos, Señor. Te pedimos, Señor, también en especial por las nuevas generaciones, Señor, niños, adolescentes y jóvenes que necesitan más de ti, porque el mundo, Señor, ha cerrado sus ojos, Dios, los ha nublado y no les ha permitido muchas veces recordar cuán grande e importante, Señor, es tu presencia en nuestra vida, porque más importante, Señor, que lo que vivimos en esta tierra es esa eternidad que tú nos prometes, Señor, porque tú por gracia has traído a nuestra vida salvación. Trae este convencimiento a cada corazón, Señor. Hay mucha necesidad de ti, Señor, que en estos tiempos de pandemia, Dios, más que quedarnos mirando lo malo, veamos en realidad la oportunidad que tenemos, Señor, esa oportunidad que tenemos de buscar más de ti, mejorar nuestra comunión contigo, Señor. Esa oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, tu consejo, tu abrazo, Señor, tu consuelo. Necesitamos más que provisión, Señor.
Necesitamos más de tu Espíritu Santo dándonos discernimiento para elegir el bien sobre el mal. Necesitamos más de tu consuelo, porque tú velas, Señor, por nuestras necesidades y conoces los anhelos de nuestro corazón. Que se haga en nuestra vida, Señor, tu santísima voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, tierra deseable, los invitamos a seguir en una misma actitud reverente en este tiempo de alabanza y adoración para luego recibir una palabra de bendición. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Traigan los diezmos para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Malaquías 3:10. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Es un gusto estar una vez más en esta mañana, hoy 27 de abril, compartiendo una vez más este devocional diario. Así que damos gracias a Dios porque sé firmemente que Él nos va a hablar el día de hoy. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que te pongas cómodo, a que abras tu Biblia, pero también a que abras tu mente y a que abras tu corazón para lo que Dios tiene preparado para el día de hoy. Así que antes de ir a la palabra, ¿por qué no hacemos una pequeña oración? Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por todas las personas que están viendo en este momento este mensaje. Yo te pido que seas tú siendo con nosotros, Dios. Ayúdanos a entender mucho tu palabra el día de hoy, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a que podamos poner por obra lo que tú tienes para nosotros en este día, Dios. En tu santo y bendito nombre, amén. Bueno, Iglesia, y el título del mensaje el día de hoy lo he nombrado: no olvides lo más importante. Para el día de hoy nos corresponde la lectura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos del 31 al 37. Sin embargo, para poder entender mejor este texto, déjenme yo los pongo un poco en contexto de qué era lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Y resulta que cuando leemos el capítulo 3 del libro de los Hechos, vemos como el apóstol Pedro, en compañía del apóstol Juan, pretendían entrar al templo, a la casa de Dios, y había un hombre que dice la palabra que todos los días era traído siempre a mendigar en la puerta del templo. Y cuando vio a los dos apóstoles, les pidió que si le daban un poco de dinero, y es allí donde escuchamos las famosas palabras del apóstol Pedro cuando dijo: hey, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y recordamos que en ese instante el cojo fue sanado, sus tobillos enderezados, y el que siempre había estado botado en la acera pudo levantarse, saltar y entrar con gritos de júbilos al templo, alabando el nombre de Dios. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera ese cojo, yo creo que en ese momento yo hubiera brincado de la alegría, hubiera hecho un alboroto, hubiera entrado a la casa de Dios diciendo: Dios me ha sanado. Y yo imagino que fue lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? Porque la palabra dice que todo el mundo empezó a aglomerarse en el pórtico llamado Salomón, y obviamente los apóstoles vieron esto como una oportunidad para poder predicar el evangelio de salvación. Entonces dice la palabra que Pedro les decía que por qué se maravillaban, que por qué ponían sus ojos en él y en el apóstol Juan si ellos no habían hecho nada. Que cuál era la razón para que pusieran sus ojos en ellos, ya que lo sucedido había sido por obra del Dios de Abraham, por el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces ellos como que dijeron: oh sí, fue Dios el que los sanó. Pero en ese mismo instante Pedro también les dijo que ese mismo Dios era el que había glorificado al Señor Jesucristo, a quien hace poco tiempo ellos habían condenado en la cruz del Calvario.
Y dice la palabra que Pedro predicaba sobre el arrepentimiento y sobre la conversión, pero que en ese mismo instante los líderes religiosos irrumpieron, ¿cierto? Y aprendieron a Pedro y al apóstol Juan. ¿Y por qué los aprendieron? Pues porque se dieron cuenta que estaban predicando como que en el nombre de Jesús. Ellos me imagino que habrán recordado, uy, Jesús, el que habíamos acabado de condenar a la cruz del Calvario. Pero ¿sabes algo? La palabra ya estaba dando fruto. Porque dice que más o menos alrededor de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, estaban creyendo en lo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan habían predicado. Bueno, posteriormente los apóstoles tuvieron que ser liberados, no pudieron ser condenados, los líderes religiosos no encontraron en ellos ningún pecado, ni los pudieron haber acusados de haber violado la ley, pero lo que sí les impusieron fue que no podían predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le dijeron a los líderes religiosos que si era justo obedecerlos a ellos antes que a Dios. Y yo sé que en estos momentos hay ocasiones en las cuales tal vez nosotros nos encontramos como el apóstol Pedro y como el apóstol Juan, ¿cierto? Hay ocasiones en las cuales como que la sociedad nos dice, hey, ese nombre, en el nombre de Jesús no prediques. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿a quién obedece? ¿Obedece al hombre o obedecemos a Dios? Bueno, y relata la palabra que cuando Pedro y Juan fueron liberados, de manera inmediata se fueron ante los creyentes, ¿cierto? Y le estaban contando lo que había sucedido. Me imagino que habrían contado de la sanación del cojo, que los habían colocado bajo custodia. Y dice la palabra, ahora sí en lo que nos corresponde, vamos a leer Hechos 4, del 31 al 37. Dice, versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles y a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Qué maravillosa historia, ¿cierto? Pero es mucho mejor conocer esta historia cuando vemos el contexto, vemos el panorama completo. Por eso en la iglesia siempre recalcamos que no hay que leer un texto sin entender su contexto. Y cuando leemos el primer versículo vemos un fenómeno físico, ¿cierto? Dice que el momento en el que ellos fueron llenos del Espíritu Santo empezó a temblar. Y resulta que hace unos capítulos atrás había ocurrido lo mismo en el Pentecostés, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo llegó y bajó sobre todos los creyentes, sobre todos los que reconocían en el nombre de Jesús, una ráfaga, dice, en ese momento no ocurrió un temblor, sino que fue una ráfaga de viento, ¿cierto? Así que tú no te sorprendas el día que llegue el Espíritu Santo a tu vida, ¿cierto? Porque va a hacer retumbar tus simientes. Bueno, y quiero hacer un alto en el camino. ¿Sabes? Nosotros somos unos privilegiados, estamos en una iglesia donde siempre nos han hablado con la verdad, donde siempre nos han predicado de manera directa. Y quiero que tengamos muy en cuenta que este texto que acabamos de leer, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas o líderes religiosos, como se quieran llamar, engañan a los creyentes para enriquecerse a sí mismos. Y por eso es que a veces en ocasiones escuchamos como que, hey, tal persona vendió su propiedad y se la entregó al pastor, tal persona vendió su propiedad y se la entregó al apóstol. Y ellos lo que hacen es que tergiversan este texto únicamente tratando de enriquecerse a sí mismos. Y con esto no quiero que me malentiendan. Y es que cuando leemos este pasaje siempre nos centramos como en la gran unidad que había en ese momento, ¿cierto? En la iglesia primitiva. Y no sé tú, pero para mí sería algo como inimaginable tal vez no tener una vivienda y que llegue un pastor y me diga, hey Fernando, alguien vendió su casa, toma, mira,
con eso puedes pagar la cuota inicial de tu casa. Como que para mí sería algo como que algo inimaginable, o que tal vez no tuviera nada que comer y me dijera: Fernando, mira, alguien vendió su carro, ve y cómprate un mercado. Sería algo como que uno salió de los cabellos, ¿cierto? Pero sabes, a veces nos centramos, cuando leemos este capítulo, como que nos centramos más en las cosas materiales que en las espirituales, y personalmente yo les tengo que decir que he tenido que batallar bastante con eso, porque a veces resulta como fácil decir: hey Dios, yo te pongo a ti en primer lugar, ¿cierto? A veces de palabras como que resulta fácil decir: sí, Dios es el primer lugar de mi vida, pero cuando miro mis hechos, observo que a veces las preocupaciones, ¿cierto? A veces en ocasiones las preocupaciones en el trabajo o en por las cosas materiales, de pronto el futuro, como que coloco a Dios en un segundo plano. Y con esto no quiero decir que no es bueno dar y que tampoco es bueno pensar en las cosas materiales, pero eso no puede ser un óbice para desplazar a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Y es que cuando leemos el capítulo 4, los versículos que acabamos de leer, yo no sé, pero nuestra actitud debe ser como la de los apóstoles. Ustedes se imaginan, como decimos coloquialmente, el chicharrón en el que ellos estaban metidos, todo el mundo llevándole el dinero de sus posesiones, todo el mundo diciéndole: hagan como ustedes crean, como ustedes consideren. Tal vez ellos decían: no, pero Dios, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién le tenemos que dar? Oh, no sé qué. O sea, se estaba llenando, tenían tanto dinero y no sabían cómo de pronto direccionarlo. Pero ellos no olvidaron que era lo más importante. Y es que cuando leemos el versículo 33, dice: los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. ¿Sabes? Para ellos era importante las cosas materiales, sí, pero más importante era seguir dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos no olvidaron lo más importante, que era predicar la palabra de Dios. Hoy te invito a que no olvides qué es lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida tiene que ser siempre poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes? Y cuando colocamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, tenemos que compartir necesariamente de ese regalo maravilloso de salvación que Él nos ha dado. Por eso cuando lees este capítulo, cuando lees lo que acabamos de ver, vemos esa unidad que había en Cristo, ¿cierto? Y es bueno dar. Necesariamente tenemos que dar, porque de lo mucho que hemos recibido, tenemos que dar algo. Pero cuando tú de pronto le das algo a alguien, ya sea dinero o suplas alguna necesidad, esa necesidad únicamente va a ayudarlo en un instante, ¿cierto? Lo más importante es que tú compartas la palabra de Dios en sus vidas. No desaproveches la oportunidad que Dios te da para compartir de su palabra. ¿Sabes? A veces cuando ayudamos a alguien, esa es la puerta para poder abrir el corazón. A veces cuando ayudamos a alguien es el momento preciso para poder de compartir la palabra de Dios. Así que allí donde estás, damos gracias a Dios por el privilegio de leer su palabra, de compartirla. Espero que Dios te haya animado, que hayas entendido la palabra, que haya sido de mucho provecho. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Allí donde estás, cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Gracias Dios por esta palabra, bendito Dios. Gracias porque no podemos olvidar lo más importante, que es predicar tu evangelio, Dios. No podemos olvidar, Dios, de que tú eres el primer lugar en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos, bendito Rey, a que podamos ser como los apóstoles, que aún en medio de las preocupaciones, aún en medio de nuestra rutina diaria, nunca se nos olvide que lo más importante es predicar de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Les pedimos que presten atención a los siguientes anuncios de la semana. Podrán encontrar en nuestro canal de YouTube de lunes a viernes todos los devocionales a partir de las 7 de la mañana. Este viernes a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión de jóvenes novios a través de Zoom. No te lo pierdas. Bueno, iglesia, qué tiempo tan extraordinario hemos pasado. Bueno, y por favor, comparte este link con tus familiares, con tus amigos, para que ellos también sean edificados. Recuerda que tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Dios les bendiga.